Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en la clase virtual de hoy vamos a desarrollar la unidad 9, que es la que refiere a socios. Cuando nosotros hablamos de socios, estamos hablando de una persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos impuestos por la ley, adquieren derechos y contrae obligaciones que le dan el estatus de integrantes de una sociedad. Obviamente que la relación entre la sociedad y el socio va a ser más o menos intensa o va a ser más o menos directa dependiendo del tipo societario de la sociedad que estemos integrando. La condición de socio se va a adquirir de dos maneras, de forma originaria y de forma derivada. De forma originaria se va a dar a través del acto constitutivo, en donde las partes, es decir, distintas personas, deciden la creación de un ente societario, prestan su consentimiento para el mismo, y desde el momento en que se perfecciona el contrato adquieren los derechos y obligaciones propios de su condición de socios. Esto quiere decir al nacimiento de la sociedad. Ahora bien, la forma derivada se va a dar con el devenir de la vida societaria. Esto quiere decir que existe la posibilidad de que los socios decidan transmitir su condición, o que un socio o que un tercero se incorpore a una sociedad conformada, ya fundada. ¿Cómo pueden los socios transmitir su condición de socios? A través de actos mortis causa o a través de actos entre vivos. Los actos entre vivos, como bien lo dice la palabra y no quiero ser redundante, se refieren a actos celebrados entre personas con vida que deciden transmitir su calidad de socio o de integrante de una sociedad a otra persona. Esto quiere decir que transmiten la participación societaria. Y dependiendo obviamente del tipo societario del que estemos hablando, se puede limitar o no de determinada manera la incorporación de un tercero a una sociedad ya fundada. En el caso, por ejemplo, de las sociedades de personas, se puede requerir incluso que todos los socios presten su consentimiento a la incorporación de este nuevo socio. Incluso, por ejemplo, en las sociedades por acciones, se puede imponer o se puede limitar, digamos, la transferencia de la participación accionaria a limitar la transferencia de la participación accionaria justamente a la suscripción preferente que puedan hacer algunos de los socios de la participación de este socio que decide desprenderse, digamos, de su parte. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros, cuando hablamos de transferencia de la condición de socios, estamos hablando que una persona puede adquirir una participación accionaria por la compra de la misma, por la donación que se puede hacer por la donación que pueda hacer un socio de esta participación, por la cesión de la participación accionaria, e incluso por la suscripción de nuevas acciones cuando se decide un aumento de capital dentro del marco de la sociedad. Este es el supuesto del artículo 196, si no me equivoco, 198 de la Ley General de Sociedades. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos un socio que decide transmitir su participación, o sea, su participación societaria, y por ende su condición de socio. Cuando decide esto, ¿no? Más allá de que debe comunicarlo, y los socios van a ver si ejercen alguna de las facultades otorgadas, sea por la ley o por el contrato de sociedades. Esto quiere decir limitar esta transferencia, sea por la suscripción preferente de esta participación, o porque es necesaria una asamblea donde todos presten su consentimiento. El paso seguido, o sea, el paso que se sigue como consecuencia de esta transmisión, es la notificación en la sociedad, ¿no? Una vez que se perfecciona la transmisión, la misma le será oponible a la sociedad desde el momento que la sociedad toma conocimiento. ¿Y cómo se toma conocimiento? De la notificación prevista en el artículo 215, primera parte de la Ley General de Sociedades. O sea,
De este momento la sociedad debe reconocer como nuevo socio a este tercero que adquirió la participación accionaria. Cuando nosotros hablamos recién de limitar la transferencia, tienen que tener en cuenta que existe una regla general en materia de sociedades por acciones, que es la regla general del artículo 214. El artículo 214, ¿qué nos dice? Que la transmisión o la transferencia de la participación es libre. No puede prohibirse, pero sí puede limitarse. Por eso justamente les hablaba de el derecho de preferencia en la adquisición en favor de el restante de los restantes socios. Esto quiere decir que cuando un socio decide transmitir su participación societaria, los otros socios pueden decidir comprarla de manera preferida a ese tercero a la que se puede ver interesado en la adquisición. Pero digamos, esta limitación puede estar dada por esto. También puede estar limitada en el caso de las sociedades de personas, como les dije, al consentimiento o el voto unánime de todos los socios. Pero bueno, es necesario que entiendan que el principio general es el de la libre transmisibilidad, más puede limitarse esta transmisión de la participación societaria. Esto es en cuanto, digamos, a la forma derivada o la forma de transmisión de la participación societaria en cuanto a los actos entre vivos. En relación a los actos mortis causas, se puede dar por, o sea, no es que se puede dar, sino que se da por la muerte del socio. Obviamente que dependiendo del tipo societario va a depender cómo se produzca esta causal de irresolución. ¿Por qué les hablo de causal de resolución? Porque nosotros cuando hablamos de la muerte del socio tienen que tener en cuenta que el artículo 90 prevé que se produzca una resolución parcial del contrato. Y es parcial porque es respecto de uno de los socios, que es aquel que falleció. Entonces, sucede que en algunos tipos societarios opera, digamos, desde el momento del fallecimiento la transmisión de todos los derechos patrimoniales que tenía este socio en favor de sus herederos. Mientras que en otros tipos societarios se puede prever la incorporación de los herederos dentro del marco de la sociedad. ¿Qué sucede en el caso de aquellas sociedades en donde no se prevé la incorporación de estos herederos, sino solamente la transmisión de los derechos patrimoniales del causante en favor de sus herederos? Lo que hace la sociedad es justamente reconocerles a los herederos declarados todo el valor de la participación social, esto que dicen los derechos patrimoniales, y las utilidades a la fecha de la causal de resolución parcial, quiere decir hasta la fecha del fallecimiento. Pero digamos, ustedes tienen que tener en cuenta al momento en que se va a resolver, digamos, en el momento en el que acontece la muerte de un socio, que como principio general y por la norma del artículo 90 se produce esta resolución parcial del contrato. Parcial porque es respecto de un socio. Y dependiendo del tipo societario se va a prever la incorporación de los herederos o directamente se les va a reconocer a los herederos, obviamente, los derechos patrimoniales del socio y el valor de la participación social y las utilidades a la fecha de su fallecimiento. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que se prevea la incorporación de los herederos y estos herederos son menores de edad? Y supónganse que estemos hablando de una sociedad colectiva, en donde los socios son solidaria e ilimitadamente responsables. Bueno, en el caso de que se prevea la incorporación de los herederos en las sociedades, por ejemplo, de personas, y los socios tengan este tipo de responsabilidad, en el caso de los herederos menores de edad que se van a incorporar a esta sociedad, su responsabilidad va a ser limitada, no va a tener el mismo carácter de los otros. Esto es una regla que surge del artículo 28 y que prevé la limitación de la responsabilidad para los menores de edad. No solo porque estamos hablando de menores que son incapaces, sino también porque estamos hablando de personas que no han decidido formar parte de esta sociedad y que por una situación, digamos, extraordinaria como es la muerte de su ascendiente o de aquella persona a la que están heredando, del causante,
se ven incorporados a una vida societaria que no fue la que buscaron. Pero bueno, eso es algo para que tengan en cuenta en cuanto a los actos mortis causas y esta forma derivada de la transmisión de la condición de socio. Bueno, visto esto, que vemos la posibilidad de cómo se adquiere la condición de socio, también tenemos que tener en cuenta la pérdida de esta calidad de socio, o sea, cómo se pierde la calidad de socio. Y se puede dar en determinados supuestos, que son 4 fundamentales. Por un lado está la disolución y liquidación. Si bien la disolución no causa, digamos, no hace cesar la condición de socios, lo cierto es que esta condición de socios se extingue al concluirse la liquidación de la sociedad y su correspondiente cancelación registral. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de disolución, que son las causales del artículo 90, o sea, la disolución de la sociedad, cuando se decide ponerle fin a la sociedad, porque se presenta alguno de estos supuestos del artículo 90 que les decía, se suceden 2 etapas. Por una etapa de disolución y por otro lado la etapa de la liquidación. La etapa de la disolución es la que se decide poner fin a la sociedad y la etapa de liquidación es la que se da, digamos, la venta de los bienes de la sociedad, y en el caso de que haya la cancelación del pasivo y en el caso de que haya un remanente de esta liquidación de bienes, obviamente los socios van a percibir su parte. Una vez que se dispone la liquidación, se distribuye este remanente entre los integrantes de la sociedad, lo que se procede es a la cancelación registral. Entonces, a partir de ese momento, digamos, se cesa la condición de socios. Otra de las causales de pérdida de la calidad de socio es la exclusión del socio. Debe existir, la verdad, que una conducta muy gravosa por parte del socio para que se decida apartarlo. Esto quiere decir que debe medir una justa causa para apartar al socio de la sociedad. Muchos en la doctrina incluso se habla de la falta del affectio societatis, ¿no? Ustedes ya vieron como uno de los elementos de la sociedad el affectio societatis. Pero lo cierto es que cuando hablamos de exclusión de la sociedad, ustedes tienen que remitirse al artículo 91. Otra de las causales, digamos, de pérdida de la calidad de socio, que es la que hablamos hace 2 minutos atrás, que es la que nos referíamos a la muerte del socio. El artículo 90 refiere justamente a la muerte del socio como una resolución parcial del contrato. Entonces, de esta manera, este socio pierde su condición. Otro de los supuestos de pérdida de la, de la calidad de socio es la venta forzada de la participación societaria. ¿Y esto sea en qué supuesto? Nosotros habremos visto ya, o ustedes en realidad, en el audio de Patricia, cuando habló de aportes, se refirió, digamos, que existen 2 estadios en el momento, digamos, de la aportabilidad por parte de los socios que van a integrar esta sociedad. O sea, al momento de realizar los aportes existen como, por decirlo de una manera, no sé si 2 estadios, sino digamos como 2 instancias o 2 partes. Por un lado estamos hablando de lo que es la suscripción y por otro lado, digamos, la integración, ¿no?, del aporte. Entonces nosotros sabemos que la suscripción se tiene que dar totalmente al momento de la constitución del acto constitutivo, ¿no?, el acto fundacional. Mientras que la integración del aporte se puede dar de manera parcial, o sea, nosotros damos ahora una parte del aporte y lo integramos en forma total, o sea, aquel porcentaje que nos faltó realizar dentro del plazo de los 2 años. ¿Qué sucede si pasan los 2 años y el socio no integró el aporte que adeudaba? Entonces se convierte en un socio moroso. Existe lo que se llama en el artículo 193 la mora en la integración del aporte. Entonces, como consecuencia de esta mora en la integración del aporte, este socio va a perder su condición de socios. ¿Por qué? Porque los otros socios lo que van a hacer es establecer cuál es, digamos, la participación o el precio de esta participación, o la van a integrar ellos para poder acrecer, digamos, en la proporción de su participación dentro de la sociedad, o directamente la van a liquidar, si se sale a subasta, ¿no? Se subasta la porción del socio que no integró. Entonces pierde
pierde, digamos, su condición de socio. Como consecuencia de esta pérdida, lo cierto es que existen sanciones que ya seguramente vieron que hablan de en cuanto a la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la falta de integración. Pero bueno, eso lo van a ver en el artículo 193, léanlo dedicadamente y saben a lo que me estoy refiriendo porque hace a la clase anterior, no quiero redundar en el tema. Entonces, hablamos de cómo se adquiere la condición de socios y hablamos de la pérdida. Entonces, por un lado, forma derivada, forma originaria, y en cuanto a la pérdida hablamos de disolución y liquidación, exclusión del socio, muerte del socio y venta forzada de la participación societaria. Ahora bien, ¿qué se necesita para ser socio? Entonces, cuando hablamos de qué se necesita para ser socio, necesitamos hablar de capacidad. Entonces, ustedes es algo que ya desarrollaron las unidades anteriores cuando hablamos más que nada de contratos, cuando hablamos de persona. Entonces es necesario que tengamos una capacidad para contratar y que esta persona, digamos, que va a integrar a la sociedad, este socio, tenga como regla general, debe ser una persona capaz de derecho y de ejercicio. Esto quiere decir que esta capacidad refiere a la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos y de ejercerlos por sí mismo. Y me dirán, pero si hablaste hace poquito que también los digamos, herederos menores de edad pueden estar en una sociedad y son incapaces. Sí, pero recuerden en este sentido que los herederos menores de edad o los menores de edad en sí van a poder ser integrantes de una sociedad en la medida que integren sociedades que impongan una responsabilidad de carácter limitado. O sea, un incapaz no puede tener una participación societaria en una sociedad que imponga una responsabilidad solidaria e ilimitada. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la limitación va a estar dada por el aporte que hagan o va a estar dada, digamos, en su efecto por la cuota parte que realicen. Después, esto, digamos, en materia de capacidad. Existe, digamos, un régimen particular que está previsto en el artículo 34 y 35, que se refiere al socio aparente y al socio oculto. Van a ver que también en el artículo 33 se habla de sociedades controlantes. Sociedades controlantes es un tema que vamos a ver con vinculación societaria, no es un tema para esta unidad, así que tranquilos con esto. Es un tema que va a entrar para la siguiente actividad de seguimiento, no para esta de la semana que viene. Entonces, volviendo al tema de socio aparente y socio oculto. El artículo 34, voy a ir el artículo 34 refiere que queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto. El artículo 35 nos dice que la infracción de lo establecido en el artículo anterior hará al socio aparente o prestanombre y al socio oculto responsable en forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de conformidad con lo establecido en el artículo 125. Esto quiere decir que les otorga una responsabilidad de carácter solidario e ilimitado, ¿no? Como bien lo decía antes. Entonces, ¿qué nos referimos con el socio aparente y el socio oculto? Nos estamos hablando de, o sea, cuando hablamos de estos tipos, ni siquiera son tipos societarios, son provisiones legales en realidad. Y nos referimos que existe un verdadero socio que prefiere verse escondido, que se esconde detrás de la figura de este prestanombre. Y este prestanombre es en realidad el socio aparente, mientras que el socio oculto es aquel que se encuentra escondido detrás de la figura del primero, ¿no? Del socio aparente. Entonces a eso nos referimos. ¿Vieron cuando hablamos cuando se habla de testaferros y demás? Bueno, es la figura condenada justamente por la ley de sociedades en los artículos 34 y 35. Pero bueno, volvamos a la cuestión de la legalidad. Vamos a lo legal, que es la figura del socio, a lo normal de una sociedad.
Entonces, ya hablamos de la forma de adquirir la condición de socios, la forma de perderla, que es necesario que es necesario que este socio sea capaz, pero también debemos hablar, cuando hablamos de socios, de otros conceptos muy importantes, que se refieren justamente a lo que es los derechos y obligaciones de los socios. O sea, ustedes saben que el estatus de socio es la cualidad jurídica en razón de pertenecer a una organización social, de la cual obviamente van a derivar derechos subjetivos y también deberes que son los que la ley y el contrato de sociedad van a establecer. Es una calidad de carácter voluntario, o sea que no es impuesto por la ley. Además, esta calidad de socio se debe conformar por otro elemento, que es el affectio societatis, que es el ánimo que tiene esa persona de asociarse como modo de obtener un objetivo, que es justamente el objetivo de lucro. Desde el momento en que se constituye la sociedad, los socios adquieren los derechos y obligaciones frente a la sociedad y frente al resto de los socios. Y además, estos derechos y obligaciones ustedes tienen que tener en cuenta que van a derivar del contrato de sociedad, de la Ley General de Sociedades, y además son exigibles desde el mismo momento en que las partes así lo acordaron en el contrato, de conformidad con el artículo 36. Entonces, cuando hablamos de derechos, tienen que tener en cuenta que estos derechos tienen un carácter que es indelegable y es un carácter esencial. O sea, significa que el contrato o el estatuto solo pueden reglamentar el ejercicio de los derechos, pero nunca pueden derogar derechos ni disminuir la eficacia en el ejercicio de los derechos. Hay dos tipos de derechos. Por un lado tenemos los derechos de naturaleza política y por otro lado los derechos de naturaleza patrimonial. Los de naturaleza política se refieren a la actuación del socio dentro de la vida societaria, mientras que los de naturaleza patrimonial están relacionados con el propósito de lucro que lo inspiró a los distintos socios a constituir el ente. Dentro de los derechos, uno de los derechos fundamentales que creo que es y que hace al fin de lucro es el derecho al dividendo. El derecho del dividendo tiene su nacimiento al momento de que finaliza el ejercicio económico. Finaliza el ejercicio económico, se aprueba el balance y se obtienen de esta manera las ganancias líquidas y realizadas. Entonces, de esta manera, cada socio va a saber cuánto es el dividendo que va a percibir. Es la causa fin del contrato de sociedad y está obviamente relacionada con esta finalidad de lucro. Otro de los derechos propios que gozan los socios es el derecho a la cuota de liquidación. Recuerden, como les dije antes, que la cuota de liquidación es de la que resulta el remanente de los bienes de la sociedad y que representa el reembolso que todo socio percibe al extinguirse una sociedad. ¿No? Cuando les hablé de disolución y liquidación, bueno, la cuota de liquidación se refiere a este remanente como consecuencia de esa decisión de disolver la sociedad dentro de los parámetros del artículo 90, dentro de las causales, porque se presenta una de las causales del artículo 90, entonces se decide la disolución de la sociedad. Se procede como consecuencia de ello a liquidar los bienes de la sociedad, a cancelar el pasivo que haya y lo que queda, es la cuota que va a percibir cada uno de los socios como consecuencia del remanente obtenido. Después, otro de los derechos es el derecho a transferir la participación social, que fue lo que desarrollamos en primer término, que obviamente también lo vamos a ver relacionado con lo que es el derecho de preferencia, que ahora lo vamos a desarrollar. Por otro lado, tenemos el derecho de voto. El derecho de voto y la participación en las decisiones asamblearias es un derecho netamente político. Es un derecho, que tiene todo socio de poder participar, presenciar las asambleas y poder decidir en la toma de decisiones. Este derecho se puede ver, limitado o vedado únicamente en un supuesto que es el supuesto del artículo 248, en donde el socio se debe abstener de votar y se abstiene de votar cuando existe un interés contrario al interés societario, al interés de la sociedad. Entonces, en este caso sí, obviamente, porque aquí hay una actividad en competencia, ¿no? Pero debe limitarse a votar.
porque obviamente puede ser impugnada esta asamblea. Después existe otro derecho que es el derecho de receso. Este derecho de receso se caracteriza pues un derecho que le da la posibilidad al socio de retirarse de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay, por decisión, porque se decide dentro del órgano de gobierno modificar de manera sustancial el contrato de sociedad, o porque existe un cambio fundamental de la posición de este socio dentro de la sociedad, entonces decide retirarse. Existen determinados supuestos previstos en la ley para establecer, digamos, o para que este socio pueda ejercer el derecho de receso, que están previstos en el artículo 78, 85, 88 y 129, pero sobre todo es fundamental la lectura del artículo 245, ¿no? En cuanto, digamos, al derecho de receso. El 245 es fundamental para poder entenderlo. Otro de los derechos primordiales, y que ya medio se los mencioné dentro de la clase, es la de la suscripción, el derecho de suscripción preferente, que es la posibilidad que tienen los socios de aumentar su participación en la proporción, en la misma proporción en la que existe un aumento de capital. No sé, en la misma proporción de sus tenencias, ¿no? Esto quiere decir que, no sé, en el marco de una asamblea se decide un aumento de capital, entonces todos los socios tienen la posibilidad de suscribir de manera preferente en la misma proporción de su tenencia. Esto quiere decir que tenemos una sociedad, vamos a un ejemplo sencillo y claro, una sociedad de 4 socios, donde cada uno tiene un 25%. Entonces, por unanimidad deciden un aumento de capital. Entonces, cada uno de los socios va a tener la posibilidad de suscribir nuevas acciones como consecuencia de este aumento de capital en la misma proporción de las tenencias que ya tenían, en la misma proporción de este 25%, ¿no? Hay otro derecho que se juega muy bien con este derecho a preferencia, que es el derecho de acrecer, y se refiere, o importa suscribir aquellas participaciones que aún no han sido suscriptas por los restantes socios al momento de ejercer su derecho de preferencia. O sea, la idea fundamental, digamos, de este derecho de acrecer es la de mantener el elenco original de socios. Entonces, lo que están haciendo, lo que van a hacer, digamos, los socios que decían, digamos, hacer uso de este derecho de acrecer es: nosotros decidimos el aumento de capital, se emiten nuevas acciones, todos tenemos estos 4, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo anterior? Estos 4 que tienen un 25% cada uno de la sociedad deciden el aumento de capital, van a ejercer este derecho a preferencia. De repente yo, como una de las integrantes de la sociedad, decido no ejercerlo, no tengo la verdad la capacidad económica para hacerlo. Entonces, el resto de mis socios, los otros 3, tienen derecho a crecer en la proporción en la que yo me suscribí. ¿Entienden? Entonces yo voy a conservar el 25%, ¿no? O sea, voy a conservar en realidad un poquito menos, pero voy a conservar parte de mi participación societaria, pero el resto va a crecer, ¿no? Si deciden, obviamente, comprar aquella parte que yo no suscribí. Después, otro de los derechos es el derecho, obviamente, de solicitar la convocatoria de asamblea. Es muy importante este derecho para el régimen de las minorías. Es un derecho que se encuentra justamente regulado a través de los artículos 235 y 236 de la Ley General de Sociedades. Otro de los derechos es de ser representados por mandatarios en las asambleas. Otro derecho también y fundamental para poder ejercer cualquiera de los otros derechos es la de exigir los títulos definitivos de su tenencia, definitivos de su participación social o de su tenencia accionaria. Pero si bien tenemos todo este bagaje de derechos que les fui mencionando y que los van a tener sumamente desarrollados en el manual, existe un derecho que es fundamental y cuyo un artículo fue escrito por Marcelo Parciavale, que es, digamos, el editor de Repar,
Es una revista que a ustedes les va a servir, les va a venir muy bien digamos, en sus carreras, y que habla justamente del derecho de información de los socios. El derecho de información de los socios es un derecho fundamental, es un derecho autónomo a cualquiera de los otros derechos. ¿Por qué es tan importante? Porque la información dentro del ámbito de la sociedad está a cargo del órgano de administración. Es una obligación que le está impuesta a este órgano de administración, que debe ejercerse dentro de la sede social y en horarios obviamente que se va a acordar con el órgano de administración para no entorpecer la gestión social. Pero lo cierto es que el socio puede recurrir al órgano de administración para conocer la marcha del negocio, para conocer la marcha de la administración. Entonces, de esta manera el socio lo que va a hacer es solicitarle al órgano de administración que le brinde cierta información para poder ejercer luego el derecho de voto y ejercer de esta manera un control individual sobre la información o sobre el devenir de la gestión de la administración. ¿Por qué? Porque el derecho de voto es un derecho que se puede ejercer solamente con idoneidad si el socio goza de pleno conocimiento del tema que va a ser objeto de votación al momento de la asamblea. Si el socio conoce cuál va a ser en profundidad el tema, va a poder decidir, digamos, de una manera más idónea o tomar una decisión a conciencia y votar de manera consciente. El derecho de información importa un control individual, está previsto en el artículo 55. A su vez puede suceder que ante un pedido de información que le sea denegado, el socio pueda recurrir al pedido de exhibición del libro, o sea, es una medida que se encuentra prevista en el artículo 808 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y solicitar justamente que exista una exhibición de documental por parte de la sociedad de este socio, siempre obviamente alegando y demostrando que ha procedido de manera intrasocietaria pidiendo la información y que le fue denegada. Además, el socio puede pedir, de conforme con el artículo 73 y 249, la exhibición y la obtención de las actas de los distintos órganos. Ustedes saben que todos los órganos de la sociedad deben sesionar. Entonces los integrantes de la sociedad pueden cuestionar judicialmente las decisiones de los distintos órganos mediante, obviamente, el procedimiento legalmente previsto. Los socios pueden pedir cualquier tipo de información, aunque la información que puedan solicitar se pueda ver vedada, en su acceso. ¿Por qué? Porque la administración puede legítimamente limitar ciertos conocimientos de la capacidad de los socios. ¿Por qué? Porque pueden existir razones de confidencialidad, de secreto industrial o de secreto técnico o el know-how, que importe que los socios no deban tener conocimientos, por ejemplo, en la elaboración de un producto. ¿Por qué? Porque revisten, un cierto carácter que no puede ser divulgado. Imagínense el supuesto en el que Coca-Cola, si todos los socios de Coca-Cola conocieran el know-how o la fórmula del jarabe de Coca-Cola. Ustedes saben, no sé si saben, pero es como Vox Populi, que es la fórmula. En realidad la conocen, creo, de 3 personas en el mundo, son muy pocas personas en el mundo y distribuidas en distintos países, y no todo el mundo puede tener acceso a ella. ¿Por qué? Porque puede ser, obviamente, uso de comercialización. Entonces, de esta manera puede cualquier persona acceder al éxito de esa fórmula. Entonces, hay razones, que importan la confidencialidad de esa información. Ahora bien, más allá de que pueda haber información que pueda estar vedada, lo cierto es que
No todos los socios pueden pedir información. Es necesario que los socios que soliciten el pedido de información revistan el carácter de titular de como mínimo el 2% del capital social. Si vos no tenés por lo menos el 2% del capital social, no vas a poder solicitar ningún tipo de información. Ahora bien, ya hablamos de los derechos. Perdón, estoy un poco resfriada. Ya hablamos de los derechos. Vamos a hablar ahora de las obligaciones. ¿Qué importa una obligación? Importa un deber. Y el deber fundamental que tiene el socio al momento de ser parte de una sociedad, al momento de decir y prestar su consentimiento para ser parte de una sociedad, es la de realizar el aporte. O sea, debe efectuar el aporte. El socio que no cumpla con el aporte, en el plazo fijado, en la ley o en el contrato, obviamente incurre en esta mora de pleno derecho, va a ser un socio moroso de conformidad con el artículo 37, va a ser pasible de la sanción de la pérdida de la condición de socio, justamente por ser un socio moroso. Artículo 37, artículo 193 para el caso de las sociedades por acciones. Otro de los deberes de los socios está en la de soportar las pérdidas, así como al momento de al momento de obtener el dividendo, tiene el derecho al dividendo y va a tener estos derechos patrimoniales a percibir este fin de lucro. Lo cierto es que también deben soportar las pérdidas. O sea, la pérdida del aporte significa la asunción del riesgo empresario. Y esto es algo que está íntimamente ligado o vinculado a las contribuciones debidas que impone el artículo 106 cuando los fondos sociales resulten insuficientes. Entonces, porque insuficientes ¿para qué? Para satisfacer justamente las deudas sociales. Entonces se pueden exigir a los socios. Pero es un supuesto del artículo 106, léanlo, no quiero adentrarme demasiado en el tema. Pero bueno, es algo que también se da, o soportar el tema de las contribuciones debidas, se da muy presente en el supuesto, por ejemplo, en el supuesto de infracapitalización. Otra de las obligaciones de los socios es la de desempeñarse con lealtad. Esta es un deber de conducta que se encuentra previsto en el artículo 91, 133 y 248 y refiere someramente a adecuar su conducta y sus intereses personales al interés social y las necesidades de la sociedad. También los socios tienen el deber de colaborar con la sociedad y no adoptar medidas o conductas abusivas. Además, deben utilizar, obviamente, tienen el deber de utilizar los fondos sociales para cumplir con el objeto social. Esto es en materias de socios, de obligaciones y anteriormente vimos derechos. Ahora vamos a hablar del régimen de nulidades. Cuando hablamos de nulidades, ustedes tienen que tener en cuenta que vamos a irnos ya no a la Ley General de Sociedades, que si bien la vamos a mencionar, nos vamos a remitir. Lo cierto es que el régimen de nulidades se encuentra previsto más que nada en el Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del artículo 386. ¿Por qué? Porque el artículo 386 establece que son de nulidad absoluta. Hay dos tipos de nulidades: las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Este artículo establece que son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral y las buenas costumbres, mientras que son de nulidad relativa los actos que la ley le impone esta sanción en protección del interés de ciertas personas. Entonces, en el caso de las nulidades relativas, se van a ver afectados solamente intereses privados y la sanción de nulidad va a ser solo a petición de partes conforme al artículo 388 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por otro lado, en materia de nulidades societarias, ustedes tienen que tener presentes que las nulidades societarias no tienen efecto retroactivo al momento de la constitución del ente, en principio. Es decir, que no importa la retroacción a los efectos cumplidos, pues, lo que busca es, mientras no se afecte a los derechos de terceros de buena fe, no se van a retrotraer los efectos de las nulidades. Por otro lado, cuando hablamos del régimen de nulidades,
hay que tener en cuenta el régimen establecido en la Ley General de Sociedades. Les dije que en cuanto a la parte general del régimen de nulidades lo vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación. Mientras que la Ley General de Sociedades hace una referencia a ello en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, hay nulidades que afectan el vínculo de los socios y están dadas digamos, previstas en el artículo 16. Entonces la ley en estos casos otorga una solución que es totalmente razonable, en donde dice que los vicios que afectan el vínculo de uno de los socios con la sociedad no debe trascender su existencia y funcionamiento. Esto quiere decir que se va a conservar, o sea, lo que prima en este caso es el principio de conservación de la empresa, no va a trascender el funcionamiento de la sociedad, siempre y cuando la participación social de este socio no sea esencial. Por otro lado, el artículo 17 refiere a lo que es la atipicidad y la omisión de los requisitos esenciales. Ustedes saben que las sociedades típicas no pueden omitir los requisitos esenciales del tipo. Entonces, cuando omite algunos de los requisitos esenciales, lo cierto es que se les impone una sanción que es la de ser incluidas dentro de las sociedades de la sección cuarta, que son, digamos, las previstas en el artículo 21 a 26. Existe obviamente el supuesto de subsanación que se va a dar con el artículo 25 y siempre y cuando se cumpla con aquellos requisitos esenciales del tipo que han sido omitidos, se puede prever la subsanación de la sociedad. Por otro lado, existen otros tipos de nulidades societarias que refieren a una nulidad que importa la causal de disolución, que son las previstas en el artículo 18, 19 y 20. Las causales de disolución conforme el artículo 101 y 102 de la Ley General de Sociedades. ¿Y qué impone? Implica la facultad que tiene una facultad judicial de declarar la validez de la sociedad, como así la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad. Y a las que referimos cuando hablamos del artículo 18, 19 y 20 son aquellas nulidades que se dan por la nulidad de una sociedad por objeto ilícito, la nulidad por el objeto lícito de una sociedad que tiene objeto lícito pero tiene actividad ilícita, y por otro lado una sociedad que tenga objeto prohibido. Entonces tenemos un régimen de nulidades en donde la sanción de nulidad ya es absoluta, que es la prevista en el artículo 18, 19 y 20, y que se da en el caso de que tengamos tres supuestos de sociedades, en donde por un lado tengan un objeto prohibido, por otro lado tengan un objeto lícito con actividad ilícita, y por otro lado tengan un objeto prohibido. Objeto ilícito, objeto prohibido y objeto lícito con actividad prohibida. Y la última causal de nulidad, que se da con la nulidad parcial del contrato de sociedad. La nulidad parcial del contrato de sociedad, ustedes ya la vieron cuando nosotros hablamos de estipulaciones nulas, ¿se acuerdan del artículo 13? Bueno, que son, digamos, aquellas cláusulas leoninas que pueden integrar el contrato de sociedad y que en realidad no está bien que lo integren, entonces la ley las reprocha de cierta manera. ¿Por qué? Porque destruyen la igualdad jurídica entre los socios. Entonces, otro de los supuestos de nulidad parcial del contrato de sociedad, porque esto quiere decir que esa cláusula incluida y que está dentro de las presiones de las estipulaciones nulas del artículo 13 va a ser sacada del contrato de sociedad. Y de esta manera se resuelve parcialmente el contrato. Ahora bien, esto es en cuanto al régimen de nulidades. En cuanto al régimen de inscripción, hay dos cosas que deben tener en cuenta nada más, que son el artículo 5 y el artículo 6. El artículo 5 obviamente que habla de la inscripción del acto constitutivo, su modificación y el reglamento dentro del registro, o sea, en el registro de comercio. En materia de publicidad es necesario que toda documentación que emane de la sociedad debe contener el nombre de la sociedad, o sea, los datos de la sociedad, los datos de su inscripción y la dirección de la sede social. Y además
El artículo 6 prevé que es la Inspección General de Justicia o el Registro de Comercio la única autoridad que debe comprobar el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales respecto de la inscripción. Entonces, esto es, digamos, lo fundamental en cuanto al régimen de inscripción. No hay mucho más para decir en cuanto a estos regímenes. Bueno, para que tengan en cuenta, en cuanto a esta unidad, es necesario que tengan que hagan hincapié en la transmisión de la condición de socios, en los derechos y obligaciones de cada uno de los socios. Después es necesario que también tengan en cuenta cómo se puede perder la calidad de socio. El derecho a información es fundamental y además en cuanto al régimen de nulidades, la parte general del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, cuáles son aquellas disposiciones que en caso de contravenirse se van a ver pasibles de sanción, y cómo es el régimen de nulidad dentro de la Ley General de Sociedades, con los artículos que le mencioné. Después, no recuerden los artículos, en este caso recuerden los artículos de 16 a 20 más que nada, y el régimen de inscripción en los artículos 5 a 6. Bueno, por hoy yo sé que ha sido una clase larga, es una clase agotadora. Imagínense que esta clase la damos en 2 horas, pero íntegras. La tuve que dar así como un poquito corriendo. Les voy a colgar el artículo de Marcelo Perciavale en la página de Classroom para que lo tengan. Así que bueno, suerte chicos, y espero que estar viéndolos pronto. Y si no, seguimos en contacto por Classroom, obviamente. Gracias a Dios.